Buenas, bienvenidos a esta primera tutoría grabada para privados de libertad de la asignatura Elementos del Turismo del tercer cuatrimestre 2024. Mi nombre es Natalie Quiroz y seré la tutora que los estará acompañando en esta tutoría. En el capítulo 1 tenemos conceptos claves para comprender lo que es el turismo, eso que llamamos turismo. De los conceptos que tenemos en pantalla, los principales van a ser entender la diferencia entre turista y un excursionista. El turista es la persona que permanece en el lugar visitado por más de 24 horas. Pernoctan en el lugar, o sea que duermen en el lugar que van a visitar, y menos de un año. Cuando estamos hablando de una persona turista, tiene un plazo mínimo de 24 horas en el destino y un máximo de un año. La motivación de su viaje tiene que ser relacionada al ocio, al placer o similar. No se va a considerar un turista una persona que está viajando por trabajo o que está buscando un nuevo lugar de residencia. En el caso del excursionista, es una persona que viaja a un lugar por un periodo menor al de 24 horas. Para definir un poquito qué es el turismo, tenemos que comprender el turismo como un fenómeno sociocultural y económico. Es todo aquel conjunto de acciones, fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio. En dichos desplazamientos y permanencia eh, no están motivados por actividades lucrativas, sino que, como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de ocio, estamos hablando de recreación y de otras finalidades diferentes a buscar trabajo, buscar lugares de residencia, buscar asilos políticos o similares. La relación directa del tiempo libre con el turismo es que sin tiempo libre no podríamos viajar. ¿Pero qué es el tiempo libre? El tiempo libre es el que tenemos disponible después de que cumplimos con todos los compromisos laborales, familiares, eh, fisiológicos de nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo, como alimentación, sueño y demás. El ocio como tal es el uso voluntario que nosotros hacemos de nuestro tiempo libre. Es cuando nosotros decidimos con este tiempo libre qué es lo que yo quiero hacer. Es la persona la que decide en qué quiere invertir ese tiempo libre. El tiempo libre está asociado a tres funciones principales. Una es el descanso, otra es la diversión y otras son actividades de desarrollo personal, como un hobby o aprender algo que les guste, como está en la imagen, surfear o algo similar. Y el turismo como tal, pues como les decía, sin tiempo libre no hay turismo, porque el turismo son actividades que se hacen para disfrutar del ocio como actividad primordial. Cuando nosotros buscamos hacer turismo es porque estamos buscando descanso, estamos buscando diversión o estamos buscando aprender algo nuevo que nos llene, que sería la parte de desarrollo personal. Entre los primeros antecedentes que tenemos del turismo, ya enfocándonos un poquito en lo que es el anexo 1, está la evolución del turismo nacional e internacional, donde se identifican tres grupos o tres culturas que fueron que contribuyeron de diferentes maneras al desarrollo del turismo. Primero tenemos a los fenicios que desarrollaron una cultura muy fuerte a nivel de navegación. Ellos andaban por diferentes territorios a través del mar, en diferentes embarcaciones, y en sus viajes promovían la escritura, promovían la escultura de los diferentes lugares que visitaban, además de promover lo que era el comercio, porque fundaron varias ciudades marítimas que estaban muy dedicadas a lo que era el comercio. Por otro lado, tenemos a los griegos, que los griegos tenían una gran influencia artística, literaria, filosófica, religiosa y política. Además de eso, fueron los que organizaron, obviamente, pues, los Juegos Olímpicos, que es el principal antecedente del turismo deportivo, no solo por los atletas que iban a participar de las justas, sino también por las personas que se desplazaban hasta Grecia
solo para ver o disfrutar de los eventos que se iban a desarrollar. Y por otra parte tenemos a los romanos, que los romanos tenían la particularidad de que eran algunos de los que visitaban a Grecia para admirar esa cultura. En este sentido, eran o son considerados como los primeros turistas a nivel cultural, motivados por ese conocimiento de esas nuevas culturas, de esa nueva eh, influencia artística, literaria o filosófica que se desarrollaba en otros poblados. Además, tienen la particularidad de que desarrollaron una red de caminos que unía diferentes poblados con Roma. De ahí la frase, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, parte de su aporte al desarrollo de turismo es en el desarrollo de estructuras que permitían los desplazamientos de un lugar a otro. De la misma forma, a nivel internacional, tenemos algunos personajes que tuvieron un papel bastante llamativo o bastante importante en el desarrollo del turismo. El primero de ellos es Thomas Cook, quien es considerado el padre del turismo, por desarrollar lo que era el primer viaje de turismo organizado registrado. Él desarrolla la primera agencia de viajes llamada Thomas Cook and Son, y la que se dedica a promover los viajes organizados propiamente por diferentes regiones, incluyendo transporte, alimentación y en algunos casos hasta entretenimiento. Henry Wells es otro de los personajes que tenemos para acá, como uno de los creadores de los cheques de viajero, que daba esa facilidad a las personas que pudieran realizar los pagos durante sus recorridos o sus viajes. En el caso de la hotelería tenemos el papel de Cesar Ritz, quien pues no inventa la hotelería, pero sí le da una nueva visión a los hoteles. Él introduce lo que es la visión del baño privado en cada una de las habitaciones, porque antes eso no se visualizaba, sino que era un baño compartido para una cantidad de X de habitaciones. También maneja el concepto de las cadenas hoteleras, pudiendo ofrecer hospedaje en diferentes lugares con las mismas características, tanto a nivel de servicios como de calidad, y desarrolla o eh, busca desarrollar en lo que es el perfil del cliente, conociendo a las personas que estaban visitando sus hoteles y las necesidades que tenían para poder ofrecer servicios que se ajustaran a esas necesidades. De la misma forma, dentro de los hoteles de Cesar Ritz surge August Scofield, que se encarga de trabajar propiamente en lo que es la cocina del hotel, organizando el servicio de comedor del restaurante del hotel y organizando lo que es la parte del menú del hotel, incluyendo ya servicio a la habitación y otros servicios que van dando todo una nueva visión al servicio de alimentos y bebidas dentro de la hotelería. En el capítulo 2 tenemos lo que son los tipos y las formas de turismo. Aspecto fundamental es diferenciar cuando nos están hablando de un tipo de turismo y cuando nos están hablando de una forma de turismo. Los tipos de turismo es la clasificación que hacemos según la motivación del viaje. ¿Qué es lo que está motivando a esta persona para desplazarse a hacer este viaje turístico? Si lo que desea es descansar, si lo que desea es buscar aventuras, si lo que desea es conocer una nueva cultura. Es esa motivación por desarrollar el recorrido lo que conforma los tipos de turismo. Por el contrario, las formas de turismo, estamos hablando de la clasificación que se hace según el perfil del turista que va a viajar. Aquí estamos hablando de que si una persona busca una agencia de viajes o decide viajar de forma independiente, estamos hablando de la forma en que viaja. Si va a viajar dentro del país o va a viajar fuera del país, si va a viajar a destinos poco conocidos o a destinos que ya son masivos. Todas esas particularidades, todos esos gustos del turista en el momento en el que se desarrolla el viaje, es a lo que llamamos formas de turismo.
Dentro de los tipos de turismos tenemos, por ejemplo, el turismo del placer o recreo, que es muy dado para buscar descansar, para buscar diversión. También está el turismo de salud, cuando algunas personas buscan viajar, ya sea para realizar algún tratamiento estético, algún tratamiento de relajación o similares. El turismo cultural, cuando se viaja para conocer una cultura diferente, para degustar un platillo diferente. Ese es el turismo cultural. También tenemos un turismo de negocios. Yo estoy viajando no con el fin de trabajar en el extranjero, sino con el fin de desarrollar algún tipo de actividad que fomente mi negocio en mi país. Por otra parte, tenemos el turismo deportivo. Yo viajo con el motivo de practicar un deporte, ya sea como competidor oficial, profesional, o como un principiante que quiero aprender un deporte en particular, o bien viajo hasta un lugar determinado para ver algún evento deportivo en particular. Podemos decir que, bueno, que las personas viajan a las montañas de Canadá para practicar el esquí, entonces estarían desarrollando turismo deportivo. O las personas que estuvieron visitando París en los Juegos Olímpicos estarían desarrollando turismo deportivo propiamente. Otro de los ejemplos de los tipos de turismos es el turismo sostenible, donde yo visito lugares o localidades para tener contacto con la naturaleza, pero no solo contacto con la naturaleza, sino también con las comunidades locales y contribuir al desarrollo local. Los tipos de turismo son varios y van surgiendo nuevos con el paso del tiempo. Entre más fina sea que la clasificación, pues ahí van a ir surgiendo más, pero esos serían como los principales que podríamos visualizar. Recordando eso sí, que hablamos de tipos de turismo cuando estamos hablando de lo que motiva a la persona a viajar. Dentro de las formas de turismo, que ya estamos hablando de la forma en que viaja la persona, tenemos, por ejemplo, el transporte. El turista determina si va a viajar por tren, si va a viajar por barco, si va a viajar por avión, dependiendo dónde se encuentra ubicado en su residencia y dónde está la zona donde él quiere desplazarse, cuál es su destino, por qué medios puedo accesar a esa región de destino. La elección del transporte es muy propia del turista y de sus intereses particulares. Hay viajes que se pueden hacer más rápido en avión, pero son o presentan una vista más panorámica, más llamativa cuando se hacen en tren o cuando se hacen por carretera. Otra parte de las formas de turismo es cuando hablamos de los ingresos. Tenemos turistas que viajan con presupuestos apretados o que les gusta gastar poco en los viajes, maximizando los recursos lo más que pueden, como en el caso de los mochileros o demás. Hay otros que prefieren pagar un todo incluido para no tener problemas con los diferentes servicios que van a utilizar. La cantidad de ingresos que tienen disponible va a depender muchísimo de cada uno de los turistas y de los intereses al viajar. Por otra parte, tenemos las escalas de viaje, que va a ir muy ligado con lo que es el transporte. Cuando hablamos de viajar por escalas de viaje, estamos hablando de si se hace un turismo con un viaje directo de Costa Rica a Estados Unidos a alguna parte en particular, o si se decide que para llegar a Las Vegas van a hacer una escala en Panamá y luego van a llegar a eh, algún otro poblado antes de llegar a Las Vegas. Estamos hablando de diferentes paradas que se hacen desde la región generadora del viaje, el lugar donde reside el turista, hasta el punto donde vive el turista, o bueno, donde se va a desplazar el turista. Otra de las formas de turismo va muy ligada con lo que es con quién se está viajando, si es una persona que viaja sola, si es una persona que viaja acompañada de familiares, de pareja o similar. También están la duración del viaje, es otro de los aspectos que conforman las formas del turismo. Dentro de la duración del viaje hay viajes cortos que duran una semana, un par de semanas. Hay otros viajes que pueden durar varios meses, eso sí, teniendo muy en cuenta
La definición de turismo que veíamos al principio puede durar varios meses, pero no puede sobrepasar el año para ser considerado como turismo. De la misma forma, dentro de lo que son las formas de turismo, tenemos lo que tiene que ver con lo que es la edad. Ahora es muy frecuente el turismo senior o de adultos mayores, donde tienen particularidades muy relacionadas con su edad de padecimientos que puedan generarse, que ya tienen un desplazamiento más lento en algunos casos, que requieren ciertos medicamentos o cierta atención médica durante su viaje en algunos casos, o bien todo lo contrario, que estamos hablando con poblaciones que viajan con niños, eh, niños que pueden ir desde meses hasta adolescentes, cada uno va a tener particularidades a la hora del desplazamiento y de ser considerado en el viaje. Por otra parte está la forma de organización del viaje, turismo organizado y turismo no organizado. En el turismo organizado es cuando se cuenta con los servicios de una agencia de viajes, un promotor turístico o algo similar, que es como un intermediario que nos va a ir facilitando los diferentes servicios que vamos a ir requiriendo para el desarrollo del viaje que tenemos previsto. En turismo no organizado es el propio turista el que va buscando directamente con los proveedores los diferentes servicios que le interesa contratar. Y en el ámbito geográfico es donde tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de turismo nacional, que son personas que están viajando dentro de su mismo país, pero a diferentes regiones a practicar turismo propiamente. Turismo internacional, que ya son personas que se están desplazando de un país a otro para realizar actividades turísticas, o bien el turismo regional, que podríamos hablar, por ejemplo, de un costarricense que se desplaza a Panamá o a Nicaragua dentro de Centroamérica eh, para desarrollar sus actividades turísticas. Se mantiene dentro de una región específica. En el capítulo 3 tenemos algo que se llama sistema turístico. El sistema turístico obedece a un modelo de Leiper. Leiper fue el que inventó este modelo que vamos a ver, donde nos muestra cómo se van desarrollando algunos elementos que involucran la prestación de los servicios a los turistas desde su lugar de residencia, que estaríamos hablando de la zona, región generadora, hasta el lugar de destino donde van a realizar las actividades turísticas y de regreso a la región generadora, porque cuando estamos hablando de turismo es un viaje que se realiza ida y vuelta. Yo no viajo para quedarme a vivir al lugar donde voy a visitar, sino que siempre viajo con la intención de volver a mi lugar de residencia. Vamos a ver en detalle cada uno de estos. ¿Qué es la ruta de tránsito? La ruta de tránsito va a ser el medio por el cual el turista se va a desplazar desde el lugar donde vive hasta el lugar de destino, que es donde va a hacer las actividades turísticas. Va a responder a los deseos y a las necesidades de la persona que va a viajar. Como por ejemplo, la elección del medio de transporte va a depender de dónde estoy, de cuánto dinero tengo, si me es conveniente viajar por avión y llegar más rápido, o si me es más llamativo viajar a una parte por tierra, luego por mar y después por tierra otra vez hasta llegar a mi destino, según el tiempo que tenga disponible, los recursos económicos y la ruta de acceso que tengan cada uno de las zonas que vamos a, o de las que estamos hablando, de la región generadora y la región de destino. Pero, ¿qué es la región generadora? La región generadora es el lugar donde nace el viaje, por eso se le dice generadora, es donde se genera el viaje. Es el lugar donde el turista reside, es donde él vive habitualmente. Y pues las características de este lugar tienen que ser muy tomadas en cuenta cuando hablamos del turismo, porque nos permite definir el perfil del turista.
nos permite visualizar si es una persona a la que puede fácil o gustarle más el turismo de aventura o es una persona que pueda estar más interesada en un tipo de servicios de una calidad específica o si es una persona que va a tener algún tipo de requerimiento particular o que su cultura tenga algunas particularidades con respecto al destino que se va a visitar. En ese sentido, es importante conocer el perfil de turista que nos visita. ¿Qué conocemos el perfil del turista que nos visita? Conociendo de dónde viene. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si la mayoría de nuestros turistas son estadounidenses, entonces conociendo un poquito de la cultura de Estados Unidos, vamos a conocer un poquito del perfil de nuestro turista. Por otro lado, tenemos la región de destino. ¿Qué es la región de destino? Es el lugar que voy a visitar como turista. Es el lugar donde se encuentran todos los recursos para atraer y satisfacer a los turistas. Aquí es donde se encuentra el patrimonio turístico y es el país, la región o la zona hacia donde me voy a desplazar como turista. Es el lugar que yo voy a visitar, pero estoy hablando de un país, de una región o una zona en específico, no de un establecimiento como tal, sino de un poblado, de una región. No podemos decir que el hotel en el que me voy a quedar es el destino turístico, porque el hotel no tiene todos los recursos que se necesitan para atraer y satisfacer a los turistas. Tiene algunos, pero no todos. Tiene que complementarse con otros locales, con otros servicios que están alrededor, en la misma zona, en la misma región o como país. Desde ese punto de vista es importante considerar que cuando hablamos de destino turístico, vamos más allá de una empresa. Estamos hablando de una región como tal, de una zona, de una provincia, puede ser hasta un cantón para poner como un ejemplo más contextualizado, pero no un establecimiento en específico. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los turistas cuando se desplazan? Bueno, son las actividades turísticas. Las actividades turísticas es lo que van a hacer los turistas en el destino. ¿Y de qué depende? Depende de los gustos y las preferencias de cada uno de los turistas, igual de sus motivaciones de viaje. Las actividades que elija una persona que viaja por turismo de aventura van a ser muy diferentes a las que elija una persona que viaja por turismo de bienestar o de salud. De la misma forma, va a ser muy diferente las actividades que escoge un turismo senior cuando hablamos de adultos mayores o bien cuando hablamos de una familia que viene con niños pequeños a disfrutar de un entorno turístico diferente. Todas esas actividades van a ser actividades turísticas, pero van a ser muy características del grupo con el que estamos trabajando. Por último, y como motor del sistema turístico, tenemos al turista. ¿Por qué consideramos al turista como el motor del sistema turístico? Porque el turista es la persona que desde su casa en la región generadora empieza a buscar información sobre dónde quiere ir, sobre qué quiere hacer, sobre cómo quiere llegar ahí. Es la persona que escoge dónde se quiere hospedar o qué servicios quiere contratar en el lugar de destino. Es la persona que escoge las actividades, que escoge el destino, que decide cuándo va a viajar, que decide por qué medios va a viajar. Eh, a nivel general, es el que mueve toda la dinámica que ya vimos anteriormente. A todos estos 5 elementos que mencionaba, la región generadora, que es de donde viene el turista, la región de destino, que es hacia dónde va el turista, el lugar donde el turista va a pasar sus vacaciones, la ruta de tránsito, que es el medio en el que me voy a desplazar de la región de destino, de la región de generadora a la región de destino y después de regreso a la casa. La actividad turística como tal, todas las actividades que el turista va a hacer durante su viaje y
al turista como tal, a esos 5 elementos, es lo que llamamos el sistema turístico. Y son los que se ponen en movimiento cada vez que una persona empieza a pensar, quiero viajar, empieza a pensar, quiero conocer tal lugar y empieza a buscar información sobre cómo realizar su desplazamiento. Ese sería el sistema turístico como tal. Esos serían muy rápidamente los contenidos que teníamos para esta primera tutoría. En la segunda tutoría vamos a ver un poquito de qué es el patrimonio turístico, que es muy diferente al sistema, y los componentes que lo conforman. Entonces, es muy importante que la puedan ver y comparar el sistema turístico con el patrimonio turístico, eh, principalmente para que no los confundan en su ejercicio profesional. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen buen día.